Me interesa trabajar la luz como material en el arte, un poco como excusa para tratar otros temas que tienen que ver con la poesía, la metafísica, la ciencia y los cruces entre esos campos. Yo tengo una formación como arquitecta y bueno, desde ahí me interesaba la luz, sobre todo la luz natural, que se trabaja mucho en arquitectura. Y bueno, y ahí empecé como a relacionarme con la importancia de la luz natural para la vida, pero también para las sensaciones que produce y cómo nos hace sentir a los humanos. Pero después empecé a trabajar con la luz con respecto al sonido, porque empecé a hacer escenografías que incluían luz y a iluminar a espectáculos, digamos, a artistas sonoros o a shows de música. Esa fue como mi entrada en el mundo lumínico. La relación entre arte y ciencia para mí es muy interesante, pero la trabajo no desde la estetización de la ciencia, o sea, me interesan las imágenes que la ciencia produce, pero también me interesa lo que el arte tiene para aportarle a la ciencia. Y también me interesa al revés, ¿no? Como las metodologías de la ciencia aplicadas al arte. Yo creo que es algo que no es nuevo, digamos, se habla de laboratorio en arte hace muchos años ya, y esos métodos están como, digamos, hay un campo en común de relación que tiene que ver, para mí, con la experimentación, con hacerse preguntas y que esas preguntas estén abiertas y la posibilidad de que no se lleguen a responder, sino que se generen más preguntas todavía. Digamos, en ese campo es donde me interesa la relación entre arte y ciencia, y justamente la luz es un material que todavía, digamos, tiene muchas preguntas sin resolver para la ciencia, entonces me parece que ahí hay un campo para el arte muy interesante para trabajar y que tiene algo para aportar también. Yo no creo mucho en que esas cosas tengan relevancia de por sí, los recuerdos, etcétera, pero sí puedo decir que me acuerdo de niña querer tener control sobre la luz, o sea, me acuerdo de tener un cuarto con persianas que, digamos, no puedo creer que ahora los edificios no tienen más persianas, porque para mí es el mejor invento como de control de la luz, ¿no? Como podés hacer lo que quieras, como de niveles de luz. Yo tengo persianas porque vivo en un edificio antiguo, y eso, como tener control de la luz de muy chica me resultaba importante a mí. Y también un recuerdo con relación a la luz muy lindo para mí es, yo veraneaba en San Clemente, donde había un vivero y había teatro negro en el vivero de noche. Y bueno, estar de noche en la oscuridad, o sea, es como más un recuerdo con respecto a la oscuridad que a la luz, la verdad. Pero bueno, el teatro negro es esto, ¿no? Como que ponen luz negra y bueno, los trajes como que reaccionan a la luz negra, entonces arman fantasías de cosas que vuelan o sostienen como objetos. Y me lo acuerdo, nada, de muy chica ir a esto y que me pareciera una fantasía total estar al aire libre bajo las estrellas, en la oscuridad, viendo como estas figuras lumínicas volar. Nada, como un espacio que me impactaba mucho. En mis instalaciones lo que busco sobre todo es generar un acercamiento entre la sensación y el entendimiento. Creo que hay algo que nos pasa cuando experimentamos algo con el cuerpo que es muy distinto a cuando nos lo aprendemos, digamos, más abstractamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuestiones sobre la luz del sol, los movimientos, los colores que generan el cielo. Una cosa es que nos expliquen, digamos, que la Tierra gira alrededor del Sol, y otra cosa es experimentarlo, buscar maneras de que eso se pueda hacer cuerpo, digamos, que se entienda con el cuerpo. Entonces esa relación y esa distancia entre entendimiento y sensación me resulta un campo muy interesante para trabajar. En mi práctica relaciono el fenómeno de la luz natural, digamos, con tecnologías como por ejemplo la luz LED, y siento que ahí lo que hay es como una especie de traducción y tiene que ver con esto de buscar acercar corporalmente cuestiones cósmicas o como que se nos van un poco de alcance. Y también, por otro lado, hay algo de los dispositivos y de la tecnología como material que me interesa
sobre todo para problematizarlo y también como, bueno, forma de manipular, ¿no? Como que la luz LED, por ejemplo, es como la forma que tenemos de manipular la luz de una manera que antes no se podía, ¿no? Como que, no sé, tenías que ser electricista, tener cuidado, te podías morir, digamos, era peligroso. Y bueno, hoy en día la podemos manipular. Y bueno, también ahí entra como otro campo que me interesa mucho, que es el de la luz digital, ¿no? Y bueno, esta distancia entre la luz natural y la luz artificial, bueno, ¿dónde está ese campo en común o qué sensaciones hay, cómo se pueden acercar? Y también en esas traducciones, ¿qué aparece nuevo, ¿no? Como, también para mí hay algo que compruebo cuando las personas interactúan o el feedback que me dan de las obras, cuando experimentan mis obras, que tiene que ver con que hay algo de los movimientos muy lentos, de la paleta de color, que yo puedo extraer del fenómeno de la luz natural, y que sí se puede como manipular y traducir a diferentes formatos, y nada, traer a una escala más pequeña o traer a transformar en escultura. Siento que ahí hay como unos elementos que se pueden extraer y que es muy interesante también trabajarlos así. Tengo una formación en arquitectura y después hice una maestría en artes electrónicas. Ahí, bueno, adquirí conocimientos de programación y de electrónica y esa es como mi base. Y después, sí, para diferentes proyectos convoco a diferentes personas, especialistas en disciplinas que me interesa desarrollar, pero siempre sabiendo de lo que estoy hablando, digamos. O sea, hay como una cuestión para mí con el arte electrónico, o sea, yo me considero artista lumínica electrónica, o sea, el nicho del nicho es artista lumínica electrónica en Latinoamérica encima. Entonces, cuando digo artista electrónica, quiere decir que a mí me interesan los dispositivos y cómo funcionan y diseñar ese funcionamiento. También tengo una relación fuerte con el diseño, doy clases de diseño también. Y mis obras siempre están como, es una parte muy importante el diseño de los dispositivos, pero trabajo con diseñadores industriales, trabajo con ingenieros, también con programadores a veces, pero siempre me gusta, digamos, que no haya una parte que yo no sé cómo se hizo y que termina, porque en el arte electrónico las decisiones de qué material, bueno, en el arte en general, ¿no? Si yo quiero hacer una obra en madera o en metal, cambia totalmente el significado. Entonces, esas decisiones de qué materiales, cómo van a funcionar, cómo van a sonar, cómo se enchufan, cómo es la fuente donde se van a enchufar, son todas decisiones que afectan drásticamente a la obra. Entonces, yo estoy en todas esas decisiones. Simplemente lo que hago es colaborar a veces pidiendo ayuda o pidiendo personas que me abran a posibilidades que yo no me imagino por no tener esa formación, digamos, específica. Pero sí, o sea, me parece importantísimo colaborar además con otras personas, eso enriquece muchísimo las obras. Ahora estoy justo entre estos días, estoy terminando una obra que voy a mostrar en la feria AFER, que sucede en paralelo a Arteba a finales de agosto, que es un gradiente lineal. Yo trabajo unas obras que son unas líneas con gradientes fijos de color, y ahora hice una nueva versión de estas obras lineales con un gradiente que se mueve, vamos, que va cambiando muy lentamente de color. Que tiene más que ver con una línea de trabajo más de obra objetual, ¿no? Como que por ahí no tiene tanto que ver con esa otra línea de obra como lo que yo describo del land art, que me interesa muchísimo y que he hecho obras también de ese tipo, mucho más difíciles, ¿no? Porque requieren como más presupuesto, tiempo, digamos, son mucho más desafiantes a nivel despliegue, de producción. También trabajo con productores cuando trabajo con proyectos así, eso no lo dije antes, que me parece fundamental para los artistas trabajar con productores para obras que tienen mucha complejidad.
pero ahora estoy también trabajando los dos, digamos, las dos escalas, ¿no? Y está buenísimo también entender los pasajes de esas escalas. Como que hay algo que funciona a gran escala que no funciona en la pequeña y al revés. Y es medio misterioso también para mí, o sea, lo voy descubriendo cuando voy haciendo. Yo antes hacía más instalaciones, nada, que sucedían y eran más para un museo o para un evento, para una feria más grande, y estaban unos días, se desarmaban. Y ahora empecé a hacer estas obras que la gente las puede tener y es muy satisfactorio también ver qué pasa a largo plazo, ¿no? Cómo la gente convive con esas obras en su casa, o sea, como un lugar, espacio íntimo. Y la verdad que he tenido buenas reviews, buenos comentarios al respecto de lo que significa convivir con estas obras. Yo tengo una en mi casa también, entonces también lo experimento. Y son como un fueguito, o sea, las prendés y las tenés ahí y son como una cosa medio, yo digo que es cromoterapia. Porque claro, como la cualidad de la luz, o sea, por momentos son como cuadros, si es de día y entra mucha luz natural a los espacios, son como cuadros porque se ven los colores y nada más. Pero después cuando va bajando la luz, son como obras que desbordan, digo yo, ¿no? Como que la luz desborda y como que se apropia del espacio también. Entonces depende de dónde las pongan, muchas veces asesoro, como bueno, ¿dónde la pongo? Bueno, acá. Y es súper distinto cómo se ven en distintas casas de personas y es muy lindo eso también. Sí, el pasaje de hacer instalaciones a hacer obras que la gente puede tener en su casa, funcionales, que tienen que ser durables, que tienen que ser, estéticamente, digamos, no sé, siguen siendo una obra y son únicas, ¿no? Porque tienen como un proceso de fabricación bastante... A mí me gusta mucho esta relación entre lo artesanal y lo industrial, digamos, trabajo mucho con fabricación digital, impresoras 3D y mando a hacer pliegues de metal, etcétera, pero también me gusta que tengan una parte artesanal y estas obras lo tienen, por lo tanto cada una es medio única, es única. Pero lo que me llevó es más o menos un año de desarrollo. Trabajé con un estudio de diseñadores industriales que se llaman Fuga, que ellos se especializan en desarrollos para el arte, digamos, o sea, tienen la paciencia de trabajar con artistas y cosas súper específicas. Y nada, son procesos muy largos porque desde la idea hasta que eso funcione, cierre, y nuestro objetivo desde el principio fue que no tuviera pegamento, o sea, nada está pegado, todo tiene encastres, tornillos, y funciona y tiene una mezcla de materiales. Además, desarrollar objetos lumínicos, ya incluso hacer lámparas, tiene mucha complejidad porque tenés que relacionar muchos materiales diversos, tenés como la parte eléctrica y tenés la parte de difusión de la luz y tenés la parte de sostén y todo eso se tiene que encontrar entre sí y ese encuentro de materiales genera problemas, preguntas y digamos, se van desplegando más y más cuestiones a resolver. Fue en paralelo el proceso de desarrollo de las piezas para que encastren y funcionen y por otro lado la curaduría de color, digamos, que también me llevó mucho tiempo porque la luz es trabajar con pintura también, obviamente, pero hay algo como de, digamos, el color es relacional, ¿no? Y en la luz más todavía, porque los colores se invaden entre sí, entonces por ahí lográs un color, pero el que le pones al lado lo termina transformando, entonces tenés que volver a... Y hay como un juego ahí que a mí me gusta mucho porque es como si fuera que es un juego entre poner reglas más determinadas y después experimentar y moverse más intuitivamente, ¿no? Como que hay una parte que yo lo dejo y digo, bueno, listo, funcionó, y hay una parte que no sé cómo, y hay otra parte, y después tengo que escribir como la receta de color, que, bueno, nada, son obras seriadas que se reproducen, por más que no sean exactamente iguales, digamos, el gradiente es el mismo, entonces hay como una receta que tengo como que hacer, como hago un avance más intuitivo y después vuelvo para atrás y recapitulo las cosas que hice. Bueno, estoy todo el tiempo trabajando de esa manera, que es un método científico también, ¿no? Digamos, a mí me gusta también reivindicar la intuición en la ciencia, ¿no? Como
las observaciones. Hay algo de la percepción que digamos, no se puede transmitir, como que no sabemos cómo funciona del todo, no hay mediciones y ecuaciones que definan cómo vemos el color rojo diferentes personas, por ejemplo. Entonces, en ese espacio indeterminado, bueno, la ciencia tiene que trabajar con eso igual, y es algo más perceptivo y más sensible, incluso poético. Creo que no tengo un consejo específico. Primero, que no acepten consejos, que hagan su camino. Creo que una parte importante de ser artista tiene que ver con eso, que implica mucho sufrimiento también, ¿no? Porque no hay recetas, no hay una forma que digas, tipo, bueno, tenés que hacer esto y esto y esto y vas a estar bien. Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? O sea, por ahí en otros países hay como unos caminos más estipulados, que si vos te metés a un máster en artes, listo, más o menos vas a tener lugares donde exponer, vas a poder vender obra, etcétera. Acá es más incierto eso, pero bueno, también tiene de bueno que eso, que puedes hacer lo que quieras porque no hay nada establecido que está bien o mal, digamos, o sea, hay como... Y nada, eso, perseverar, ser paciente, tener mucha paciencia también y un poco dejar el ego de lado, ¿no? Hace poco leía, escuchaba una entrevista a Bill Viola, que para mí es un artista, bueno, se murió hace poco y es un gran artista. Y él hablaba del ego y de que cuando se mete el ego en el arte, algo se rompe. Cuando estás produciendo arte y pensando que esto va a ser espectacular, o cómo lo van a ver, les va a gustar, o voy a ganar un premio, y ahí lo arruinaste. Como, nada, romper un poco el yo y entregarse a lo que estás haciendo y a la cosa y trabajar en función de las obras, y no que las obras trabajen en función nuestro, me parece súper importante porque eso lo que permite es como que aparezcan cosas inesperadas y dejarlas emerger, como ser alguien que facilita que esas cosas emerjan. Y además lo recomiendo mucho porque son momentos como realmente de entrega, ¿no? de entregarse a lo que está pasando.